Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a un episodio más de este podcast Joven Verdadera, un alcance de Aviva Nuestros Corazones. Mi nombre es Mónica Valadez y es un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar del último tema del Manifiesto de la Mujer Verdadera que hemos ya estado platicando durante los últimos meses, y el día de hoy en particular vamos a hablar sobre la respuesta en obediencia que nosotros debemos al Señor al buscar oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo con los inconversos. Y para tener esta conversación está con nosotras Marlene Luna, que ya tenía bastantito tiempo de no estar por acá en el podcast de Joven Verdadera. Pero Marlene, bienvenida, gracias por estar aquí, y me gustaría que pudieras decirle a las jóvenes quién eres y cuéntanos un poquito sobre ti antes de empezar con la primera pregunta. Yo gozosa de poder estar aquí nuevamente y compartir con ustedes. Bueno, les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy hija de Dios. Tengo un esposo maravilloso que el Señor me ha dado, dos hermosas princesas. Soy madre homeschooling y también soy psicóloga. Pero una de las cosas que Dios me ha dado el privilegio en este tiempo es de dirigir el ministerio de Chica Verdadera, que se enfoca en trabajar con madres y niñas preadolescentes. Pero yo diría que una de las cosas que más me apasiona hacer también es poder compartir con jóvenes como ustedes y compartir la verdad de Dios. Amén. Gracias, Marlene. Y gracias a Dios por esta oportunidad que podemos hablar acerca de la Gran Comisión. Así que sin más ni más, nos vamos a la primera pregunta para ti. Cuando leemos Mateo capítulo 28, ahí encontramos el mandato de la Gran Comisión. Y la verdad es que a mí me emociona mucho, pero también me abruma. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿es este tu caso? ¿Cómo aprendiste tú a vivir la Gran Comisión de forma real y no solo como un versículo bonito en la Biblia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Sí, mira, yo creo que a mí me pasaba lo mismo cuando yo leía ese versículo. Era como que uno siente el peso de la responsabilidad que Ujú. tenemos como seguidoras de Cristo. Y yo recuerdo como ahora que en mi iglesia lo leían cada vez que se hablaba de misiones. Y aunque me encantaba como así escucharlo, siendo honesta, eso también me hacía sentir así como un poco abrumada, porque sí, de verdad, o sea, suena poderoso, pero yo me preguntaba, ¿cómo se supone que yo viva eso en mi día a día? Pero una noche yo recuerdo como ahora, que de verdad marcó mi corazón, que fue una misionera que había servido en uno de los países del Medio Oriente. Ella fue de visita a nuestra iglesia y estuvo testificando, y ella dijo algo que me confrontó. Ella habló de cómo este versículo no es simplemente uno que nosotros como cristianos tenemos que memorizar o subrayar en nuestra Biblia, ni algo que usamos como cuando llegue el momento correcto o cuando yo sea más adulta, yo voy a Ujú. poder tener la oportunidad de cumplir con este llamado, sino que es un llamado vivo, es un llamado urgente, personal para todas las que creemos en Jesús. Y yo recuerdo más adelante, cuando yo terminé mi escuela de bachillerato, yo hice una escuela de misiones. Ujú. Y fue allí, en una de las clases, donde pudieron desglosar este pasaje, como cuando abracé esa verdad y entendí que no se trata de si yo tengo tiempo o no, o de si me siento con ánimo o no, que simplemente no se trata de mí. Es que cuando yo entiendo que esto es un mandato de Dios, y yo amo a Dios, yo quiero obedecerle. Ahí yo entendí, ¿verdad? Que lo que Jesús hizo por mí en mi vida, yo no puedo callarlo. No puedo quedarme callada. Y cómo su amor me impulsa a compartirlo. Cuando leemos en el versículo, él dijo, id, pero esa parte ahí me confrontó porque yo terminando la escuela de misiones, yo decía, ok,
yo quiero ir al norte de África, yo quiero ir a Perú, yo tenía como mi lista de países Ujú, a los cuales yo quería ir y el Señor me confrontó y me dijo, no, empiezas aquí, en tu ujú, casa, con cómo tú le hablas a tus padres, cómo trato a mis hermanos, a mis amigas, en cómo reacciono cuando algo me molesta. Ya ahí estoy hablando del evangelio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, ujú, cómo saludo a una persona que nadie nota o cómo le respondo a una persona que me está sirviendo un simple café, por ejemplo. mm, Entonces, a veces puede ser también cómo reacciono yo en una conversación en el carro, que más adelante te contaré un poquito sobre eso, en un taxi, un mensaje por WhatsApp o simplemente cómo reflejo el Evangelio en mis redes sociales. ¿Ves? mm, Puede ser la puerta que el Señor utilice, el medio que Dios utilice. ¿Cómo estoy yo compartiendo el Evangelio y lo que Él ha hecho en mí? Y tú sabes que, Mónica, para eso no necesitamos un micrófono ujú, y estar como en un púlpito o en un altar. Solamente se necesita un corazón dispuesto a decir, sí, Señor, aquí estoy, dispuesto a obedecerle y que podamos mostrar con nuestra vida lo que nosotros predicamos con los labios. ujú. Así es, Marlene. Y me pongo a pensar que a veces siento que compartir el evangelio en nuestro día a día es más difícil de lo que parece. Así que yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos hacerlo de manera natural? Por ejemplo, pensando, digo, tu contexto y el mío es un poquito diferente, somos personas ya casadas, tenemos otros contextos, pero vamos a pensar en las jóvenes que nos están escuchando. Seguramente ellas se están preguntando, ¿cómo lo puedo hacer de manera natural en mi escuela? O a lo mejor ya están trabajando y se preguntan en mi trabajo, en las redes. Ahorita tú mencionabas que inclusive no necesitamos una plataforma, pero pudiera ser que por medio de las redes nosotros podemos de alguna manera expresar algún mensaje. ¿Y cómo poder hacerlo en estos diferentes tipos de contextos sin sonar forzada, pero tampoco sin quedarme callada? ¿Qué le dirías a las jóvenes? A mí me ha pasado, o sea, me ha pasado sentir ese temor de sonar quizás muy intensa o el famoso ¿y qué dirán si yo empiezo entonces a hablar de Jesús? ¿Qué van a pensar los demás? Todas esas dudas y muchísimas otras más que yo pudiera mencionar han surgido en mí. Eso puede hacernos callar y puede hacernos como retroceder. Pero mira, cuando Jesús está en ti, se nota. O sea, su presencia se refleja en todo lo que haces, en tu forma de vivir. Y hay momentos en los que realmente no necesitas quizás predicar con palabras, sino amar como Él ama, servir como Él sirve, detenerte a escuchar quizás a una amiga que está pasando por un momento difícil, mostrar compasión genuina de tu corazón. Y muchas veces el evangelio se siembra primero con una sonrisa o con dar un regalo y de ahí empiezas a compartir tu testimonio o a compartir de acuerdo a la necesidad que ves con esa persona. Quizás un mensaje de aliento o un gesto simple, sencillo que refleje a Cristo en ti. Y de verdad que hay momentos que se presentan, por ejemplo, tú mencionabas el de las redes sociales. Hoy en Ujú, día es una de las formas que podemos utilizar para poder evangelizar y compartir el evangelio, porque hay muchos jóvenes ahí que chequean nuestras redes sociales. Y qué tremenda oportunidad tenemos de compartir, ya sea un versículo, ya sea tu propio testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y inmediatamente enfocarlo al evangelio y guiar a la persona al evangelio. Yo he tenido personas que me han escrito por Instagram ujú, y, y me han dicho, wow, Marlene, tú puedes orar por mí mm, por tal cosa. Y yo, es una oportunidad tremenda y claro que sí, y lo hago por esa vía, por nota de voz. Pero también hay personas que tienen preguntas acerca de Dios. Y es una ujú, oportunidad para tú decir la verdad y compartir la verdad de lo que dice la palabra de Dios. O sea, si nos enfocamos ahí,
En cuanto a las redes, por ahí podemos decir muchísimas cosas, pero entiendo que el Señor nos da oportunidades para hablar y compartir del Evangelio. Y nosotras como creyentes necesitamos aprovechar esas oportunidades y hacerlo con gracia, con amor, con respeto. Y una de mis oraciones al Señor es, Señor, ayúdame y dame la sensibilidad para saber cuándo hablar y dame valor para no quedarme callada, Mm, sino de hablar lo que tú has hecho en mi vida y de tu carácter y de quién tú eres y del sacrificio que tú hiciste en la cruz por amor a nosotros. Y sabes que, mira, mientras más conoces a Dios, mientras más te llenas de su verdad, de su palabra, más natural fluye el mensaje en las redes sociales, con tus amigas en la escuela, en la universidad, donde quiera que te encuentres, sale natural porque conoces la palabra, porque conoces a Dios. Él mismo va a poner las palabras correctas en tu boca cuando tu corazón está dispuesto a ujú, hacerlo. ujú. Así es, Marlene. Y yo creo que estas verdades son tan certeras y las creemos, pero a la hora de la hora empieza a surgir un poco el miedo. Y esa es la verdad. A veces nos puede paralizar el miedo al rechazo o, como ahora se dice, a que nos cancelen por hablar de Jesús. Entonces, quisiera preguntarte, ¿has enfrentado algunos obstáculos cuando empezaste a compartir de tu fe y cómo lo superaste en ese momento? Sí, óyeme, en diferentes etapas de mi vida he enfrentado obstáculos, y yo pudiera decirte, bueno, en esta etapa enfrenté tal obstáculo, pero te voy a resumir algunos de los principales, ¿verdad? Y uno Ujú, de lo que viene a mi mente es cuando yo recuerdo que en mi adolescencia, una de las cosas con las que más yo luchaba es con los pensamientos que me llegaban a la mente. No eran pensamientos acerca de Dios, era como dudas sobre mí misma, como, mm, ¿y si yo no tengo las respuestas correctas? ¿Y si no lo explico bien? ¿O si me hacen una pregunta y yo no sé qué decir o cómo responderles? O sea, eso me frenaba y me hacía sentir como que, bueno, mejor me quedo callada, mm, mejor no digo nada. Aunque yo nací en un hogar cristiano, yo tenía el conocimiento de muchas cosas, pero ese miedo a que incluso hasta que me rechacen, ¿verdad? Estaba ahí y ujú, eso me detenía. En otra ocasión, yo recuerdo que me sentí bien desafiada cuando me fui de misiones a un país donde ni siquiera podía mencionar el nombre de Jesús. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? wow. Cuando más como que, ok, voy a otro país donde puedo tener la oportunidad de compartir con otros el evangelio, no puedo hacerlo. No puedo Ujú, hacerlo. Y ahí, en medio de ese, vamos a decir, ese silencio forzado, el Señor me recordó este versículo que está en Mateo 5:16, que dice, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando yo leí ese versículo, eso me confrontó, porque yo dije, bueno, claro, tengo que dejar que su luz brille, ¿verdad? A través de mí, y quizás no sea con mis palabras, tengo que vivirlo, tengo que reflejarlo. Y al final del día, no es mi voz o lo que yo vaya a decir que transforma, es Dios quien transforma. Y Él es que permite que su luz brille, ¿verdad? A través de mí. Así que yo le diría a cualquier persona o cualquier amiga de la que nos escucha que está pasando por una situación similar y ha sentido ese temor, yo diría, mira, yo te entiendo, he pasado por ahí, pero no te enfoques en lo que podrías perder. No te enfoques en que quizás podías perder una opinión, una amistad, gentes que te den unfollow en las redes sociales, o que no te den el like que tú entendías, ¿verdad? Que necesitabas recibir. Piensa en lo que esa persona puede ganar. La salvación, restauración, una vida eterna con Cristo. Y créeme, si Dios ha usado mi vida, a pesar de esas inseguridades que pude haber experimentado en momentos determinados de mi vida, Él también puede usar la tuya. Así que solamente da el paso y que Él se encargue del resto.
Ujú, así es. Marlene, a medida que te voy escuchando y las jóvenes te están escuchando, yo creo que todas nos estamos como que estamos recibiendo más valor, como esas barritas de energía en el celular, como que nos estamos llenando de energía y decimos, sí, vamos a hacerlo. Entonces ya sabemos que tenemos que compartir el Evangelio, que tenemos que tener el valor de hacerlo porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo mantener nuestro corazón en el lugar correcto, haciéndolo todo el tiempo por amor a las personas y no solo por cumplir con una tarea cristiana más? Ujú. Mira, esa pregunta me encanta porque es algo que yo misma he tenido que poner en práctica, o sea, de revisar mi corazón muchas veces. Y porque es tan fácil caer en el modo de, bueno, tengo que hacer esto, como cristiana tengo que hacer esto y darle como hacer un checklist de esas cosas que debo de hacer, como si compartir el evangelio fuera simplemente algo más, ¿verdad? En mi Ujú. lista. Pero la verdad es que cuando lo hacemos desde la obligación y no desde el amor, eso se refleja, o sea, se nota. Mm, Y llega sí. un punto en que nos sentimos cansadas. Y lo que a mí me ha ayudado a mantener como mi corazón en el lugar correcto es volver una y otra vez a la cruz, es recordar lo que Jesús hizo por mí, lo que Él sigue haciendo cada día por mí. Y cuando yo me detengo y pienso, wow, yo no merecía nada de esto y Él lo dio todo por mí. Cuando yo recuerdo lo que dice en Mateo 10:8, lo que recibieron por gracia, denlo por gracia. Y Mm, desde ahí, el compartir el Evangelio deja de ser como una presión y se convierte en una respuesta de amor, porque estás agradecida, porque amas lo que el Señor ha hecho por ti, porque lo amas a Él. Así que no lo hago como para cumplir con Dios, ¿verdad? Lo hago porque estoy tan agradecida que no me puedo quedar callada. Y una de mis oraciones es, Señor, no me dejes hacer esto por deber. Ayúdame a hacerlo por amor. Recuérdame lo que tú hiciste por mí. Enséñame a ver a otros como tú los ves. Cuando nuestra mirada la ponemos ahí en Jesús y no en nosotras mismas, entonces podemos compartir el Evangelio de manera natural, no como un peso, no como una ujú. carga, sino de forma natural. Así es, Marlene. Y realmente algo que tenemos que recordar, y esto ya para ir cerrando nuestro episodio de hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que no estamos solas en este caminar de cumplir con la gran comisión por amor, como bien has dicho, no estamos solas. Primero tenemos a nuestro Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado también una iglesia local. Así que esta pregunta va dirigida hacia eso. ¿Qué papel ha jugado tu iglesia local para animarte o equiparte en el llamado de hacer discípulos? Porque es algo que cada una de nosotras en nuestras iglesias podemos como abrir nuestros ojos y buscar esto, el acompañamiento, el equipamiento de nuestros líderes. Así que, ¿qué consejos nos darías? Mira, yo te diría que en mi etapa de la adolescencia fue tan importante que yo perteneciera, que yo sea parte de mi iglesia local. Usualmente, hoy en día yo veo que hay muchas jóvenes que dicen, no, yo voy a esperar a estar más adulta para como pertenecer a la iglesia local. Yo voy los domingos a la iglesia, pero eh, se me complica. Yo prefiero estar un poco más adulta y ahí yo pertenezco. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en esa etapa cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, para mí fue tan importante pertenecer a mi iglesia local, porque Dios puso líderes que me animaron, que me enseñaron la palabra con amor y sobre todo me modelaron lo que significa hacer discípulos en la vida diaria. Aprendí que compartir mi fe no es solamente para las personas que tienen quizás mucha teología y saben mucho, sino para todo aquel que ha sido alcanzado por Jesús. Y si tú estás ahí queriendo quizás compartir tu fe, pero tú no sabes por dónde empezar, yo quisiera darte este consejo. Uno, empieza orando por una sola persona. Quizás no tienes que comenzar con algo grande, quizás con alguien que está en tu casa, tu familia. Pero dile al Señor, Señor, muéstrame a quién puedo amar y acompañar en su caminar contigo. Em, Tal vez comparte tu historia, tu testimonio.
habla con sinceridad y con honestidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también busca acompañamiento, como te mencionaba, la iglesia local es importante. Rodéate de mujeres sabias que aman a Dios y que pueden animarte a caminar en fe, que pueden mostrarte lo que es ser discipulada para que entonces tú puedas discipular a otros. Caminar acompañada hace toda la diferencia. Dios nos diseñó para crecer en comunidad, así que no tengas miedo de dar esos pequeños pasos. El llamado de hacer discípulo no es para cuando estés lista, es para hoy. Y si Dios te salvó, Él también puede usarte para llevar a otros a Él. Amén, amén, así es. Gracias, Marlene, gracias por este ánimo que nos has dado. Yo estoy segura que las jóvenes que nos están escuchando están ahora mismo animadas y bueno, nos vemos en el siguiente episodio para seguir conversando sobre esto. Así que antes de despedirnos, quisiera pasar al momento de la verdad. Recuerda, querida joven, que compartir el Evangelio es una respuesta de amor por lo que Cristo ya ha hecho por ti y en ti. No se trata de ti, así que no te quedes callada y anuncia las buenas nuevas de salvación y deja que el Espíritu Santo te guíe en todo momento. Gracias, jóvenes, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales, nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.